hace un momento pues me estaba presentando, me llamo Rubén Sáenz, soy psicólogo, llevo ya pues, algunos años trabajando con niños con trastornos del neurodesarrollo, entre ellos niños con autismo, TDAH, entre otros. El día de hoy tuvimos una charla interesante acerca de diagnóstico en TDAH, ¿no? Y el día de hoy pues nos toca hablar acerca de trastorno del espectro autista. Vamos a conversar acerca de cómo estimular a nuestros niños en el juego. Entonces, vamos a tratar de que esta noche pues sea productiva. Entonces voy a tratar de compartir alguna información con ustedes y pues también los voy a ir leyendo para ver qué tipo de preguntas tienen, para poder ir resolviéndolas. Algunas de ellas voy a tratar de resolverlas mientras que vamos conversando, y las que sean un poco más complejas o demanden un poco más de tiempo probablemente les escriba más adelante a través del chat que está aquí. Entonces pues vamos comenzando, ya que pues por estos problemas técnicos nos retrasamos un poco en el inicio de la transmisión. ¿Por qué es que los niños con dificultades, como los niños con TEA, tienen dificultades en el juego? Si es que realmente el juego no es uno de los criterios diagnósticos que podemos ver en los manuales como el DSM-5, por ejemplo. Nosotros hemos visto que los niños con autismo tienen algunas características, tanto a nivel de comunicación, interacción social, así como algunos comportamientos atípicos que no son comunes en otros niños. Y esta dificultad, ¿no? Que está tanto en esta área de comunicación, tanto en el área de interacción y de estas conductas, ¿no? Genera ciertas dificultades al momento de enfrentarse al aprendizaje del juego. Por ejemplo, nuestros niños muchas veces tienen un patrón cognitivo inflexible, y eso hace que los intereses de ellos sean circunscritos a solamente algunas cosas. Entonces, por ejemplo, un niño de 3 años tendría la capacidad de jugar con una gran variedad de cosas, desde jugar con los carros, muñecos, jugar con la comida, al doctor, entre otras cosas. Sin embargo, por ejemplo, un niño con TEA a esta edad, por ejemplo, podría tener un interés fijo en las letras o en los números. Entonces, los intereses de él van a estar restringidos a este tipo de juegos, y no permitiría que se pueda incorporar en otro tipo de actividades que sean diferentes. Entonces, esta restricción de intereses hace que el niño no se enfoque en otro tipo de juegos. Además de eso, nos damos cuenta de que los niños con autismo no solamente juegan como comúnmente juegan otros niños, sino que también hay actividades que ellos hacen de manera repetitiva, que para ellos pueden significar un juego, pero que a los ojos de otras personas pues no lo son tanto, ¿no? Como por ejemplo, hay niños, por ejemplo, que les gusta prender y apagar la luz, abrir y cerrar puertas, abrir y cerrar cajones, entre otros, girar objetos, por ejemplo. Entonces, esas actividades repetitivas que podemos ver en ellos, que para ellos significa un juego, no son juegos funcionales que le permitan ir desarrollando algunas otras áreas, ¿no? Como por ejemplo sociabilidad, comunicación, cognición, entre otros. Además que estos niños también pues, suelen tener intereses autoestimulatorios. No solamente se centran en la funcionalidad del objeto, sino también, por ejemplo, el carrito no solamente es para jugar a las carreras, sino le agrada ver cómo giran las ruedas y lo hace una y otra vez, ¿no? Entonces, usan los objetos con fines autoestimulatorios, tanto a nivel visual, auditivo, sensorial, etcétera, ¿no? Además de esto, no siempre estos niños se centran en el juguete en sí, sino que muchas veces se centran en partes de los objetos.
Me refiero a que, por ejemplo, en el ejemplo anterior que daba acerca de los carros, el niño no se centra en el carro en sí, sino en la rueda que gira. No se centra en el scooter en sí, sino en la rueda que gira y la voltea para hacerla girar. O, por ejemplo, no se centra en el juguete en sí, sino en el mecanismo de cómo funciona este objeto. Entonces, eso hace que también su juego sea un poco atípico. Además de ello, esto pasa muchas veces, no en todos los niños, pero también es común que ellos prefieran jugar solos, ¿no? Entonces, si ya ha aprendido cierto juego, y bueno, imaginemos que les gusta, por ejemplo, los carros, probablemente juegue bien con los carros, pero a veces no va a aceptar que otros niños o otras personas, otros adultos, se incorporen dentro de este juego. Entonces, tenemos que la restricción de intereses, estas actividades repetitivas, los intereses autoestimulatorios, la atención a las partes más que al todo y esta preferencia de jugar solo, crean un perfil que hace que el niño se le dificulte jugar de una manera más funcional y más amplia. Entonces todo esto nos pone a nosotros un reto de cómo poder hacer para poder enseñarles a jugar. Entonces acá yo les he traído una propuesta de algunas ideas de qué podríamos hacer en casa aprovechando este tiempo que tenemos ahora y que podemos compartir tal vez mucho más que antes con nuestros hijos. Entonces, lo primero que hacemos, y esto es algo que lo hacen los psicólogos, terapeutas y obviamente también los padres desde casa, es que tenemos que conocer primero a nuestro hijo. Entonces, tenemos que conocer qué es lo que le gusta jugar, cómo es que le gusta jugar. Entonces debemos observar aquí algunas características del juego de nuestro hijo, ¿no? Primero, observar cuál es el tipo de juego, lo que les decía. Número dos, observar la duración. ¿Qué tanto él se mantiene jugando a eso? Imaginémonos, le gusta el señor cara de papa, pero ¿cuánto tiempo se mantiene jugando a eso? ¿Lo termina? O sea, ¿puede armarlo? ¿O lo hace una y otra vez y repetidas veces el mismo juego? Entonces hay que ver la duración. Otra cosa a observar es la frecuencia. ¿Qué tan frecuentemente juega ese juego? ¿Lo usa una vez al día, dos veces al día, tres veces al día? Eso va a ser importante para poder nosotros saber cómo son esas características de su juego. Otra cosa más importante son los horarios en que juega. Lo juega usualmente en las tardes, lo juega usualmente cuando se levanta, antes de dormir. Eso nos va a ayudar a nosotros para poder determinar en qué momento va a ser más fácil iniciar una sesión de juegos con él. Otra cosa también es ver con quién juega. Entonces, este juego, por ejemplo, lo hace muy chévere con su papá, pero cuando lo hace con mamá no tanto. Entonces, sabemos que ese juego, por ejemplo, le cae mucho más a papá. O puede ser, no, este juego lo hace mucho mejor con mamá que con el hermano, y este juego lo hace mejor con sus hermanos que con los papás. Entonces hay que poder observar para poder determinar con quién persona también lo hace mejor. Y lo último es con qué objetos, ¿no? Lo hace solo, lo hace con objetos, y son objetos funcionales, son juguetes, son objetos de la casa, hay que observar todo eso. Una vez que hacemos esto, que nosotros en psicología conocemos como línea base, ¿no? Determinamos la línea base de cómo es la calidad y de este juego, ¿no? A partir de ello nosotros podemos plantear recién un objetivo. Entonces, un objetivo dentro de esto podría ser hacer que nuestro hijo, por ejemplo, aprenda una cantidad mayor de juegos. Un objetivo para trabajar con nuestros hijos podría ser que nuestro niño aprenda a jugar con sus hermanos. Otro objetivo dentro del juego podría ser que mi hijo se involucre más tiempo en un juego, etc. Hay muchos objetivos que podríamos plantear dentro de esto, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y todo lo que le voy a dar son pautas generales, pero creo que son válidas y nos van a ayudar. Una estrategia importante es la organización al momento de jugar. El niño tiene que estar anticipado de que hay un momento en el día o momentos en los que vamos a jugar con él. Entonces, si queremos que él aprenda a jugar, lo que debemos hacer es establecer un momento donde siempre juguemos con él. Entonces, por ejemplo, después del almuerzo toco un descanso y después de eso siempre me siento a jugar con él un rato. O en la mañana, después del desayuno, siempre hay un momento en el que juego con él.
¿Por qué es importante que haya esta rutina y que haya esto de que el niño pueda anticiparse en qué momento llega este momento de juego? Porque el niño va a estar preparado y de alguna manera va a empezar la predisposición de él a, a jugar, porque sabe que lo que se espera en ese momento es una actividad de juego. Entonces, es importante determinar un momento específico en donde vamos a jugar con él y que no esté determinado pues necesariamente acorde a un reloj, sino inmediatamente después de una actividad que al niño le permita anticiparse, como lo que les decía, ¿no? El almuerzo, el desayuno, después de bañarse, algo que les permita al niño recordar o anticipar en qué momento va a empezar este momento de juego. Y lo primero que debemos recordar es que los juegos con los que voy a empezar, pues no son los juegos que yo voy a proponer, sino son los juegos que yo he ido observando que mi niño sí juega y que sí hace. Entonces mi hijo juega con las letras y los números y no quiere jugar otra cosa. Entonces las primeras sesiones voy a jugar con letras y números con mi hijo. Y ahora me preguntarán, Rubén, pero eso significa que estoy haciendo o fomentando un poco más esta inflexibilidad de mi hijo. No, lo que estamos haciendo en este momento es hacer que nuestro hijo se acostumbre a que hay un momento de juego con nosotros y que al inicio pues es algo que a él le guste, le conviene, pero luego voy a ir variando y aumentando en cantidad y calidad de juego. Entonces empiezo así, asignando un horario y poniendo, empezando con los juegos que a él le gusta. En este momento podríamos utilizar ayudas visuales, ¿no? Esas ayudas visuales nos van a permitir ayudar al niño también a comprender mejor en qué momento es que vamos a jugar. Las primeras actividades son muy importantes de que sean cortas. ¿Para qué? Para asegurar la atención del niño y también la motivación. Imaginémonos que tenemos suerte y el primer día que introduzco un nuevo juego, imaginemos los rompecabezas, mi hijo pues lo acepta y empieza a jugar de buena manera y se engancha con el juego de los rompecabezas. Pero lo hago tantas veces y lo hago hacer o armar 5 rompecabezas seguidos hasta el punto en el que él se aburre y deja de agradarle el juego y se quiere ir, lo quiere abandonar. Entonces, si hacemos eso, lo que le estamos enseñando al niño es que ese juego pues termina siendo aburrido y repetitivo y pues cuando lo quiero utilizar nuevamente no me va a servir. Lo que tengo que hacer acá es generar sesiones cortas de juego, en donde yo me asegure de que el niño aún está motivado cuando cambie el juego. Me refiero a que, por ejemplo, estoy jugando con un rompecabezas y veo que en el primero está más o menos motivado, en el segundo está enganchadísimo, en el tercero está más o menos motivado, corto el juego y cambia a una actividad diferente. ¿Por qué? Porque de esta manera yo me aseguro de que mi niño queda con la expectativa de que ese juego es divertido y que probablemente en el futuro me vaya a pedir nuevamente jugar con él. Entonces, acuérdense, hagan sesiones cortas de juego. Bueno, y esto de realmente adecuándonos a la calidad y capacidad de juego que ya tiene actualmente nuestro niño, ¿no? Nos iremos adaptando a eso. La otra cosa es escoger bien el entorno. Imaginémonos que ahora que estamos todos en casa, ¿verdad? No hay, probablemente haya mucho movimiento, mucha bulla, algunas personas están viendo televisión mientras que otras están haciendo otras cosas. Si yo quiero centrar a mi hijo y que se concentre en hacer un nuevo juego, entonces difícilmente lo voy a hacer concentrar mientras que hay otros distractores en el lugar. Entonces conviene buscar un lugar que esté de alguna manera organizado para que no haya tantos distractores. Entonces me puedo ir al cuarto mientras que el resto de la familia está en la sala viendo tele, ¿no? Con él, para empezar a trabajar y jugar con él de alguna manera que él se concentre en lo que estamos haciendo, ¿no? Hay que evitar entonces que no haya muchas personas al inicio, eso va a ser más bien contraproducente, y también hay que evitar distractores al inicio para que el niño se concentre en el juego. Incluso tener muchos juguetes no nos conviene en ese momento. Hay que tener los juguetes justos como para motivarlo, pero que tampoco se distraiga. El otro aspecto importante dentro de este conjunto de estrategias es organizar los juegos de tal manera de que al inicio sean juegos muy motivantes. Entonces yo les sugiero, por ejemplo, iniciar con juegos motores. A mí me ha pasado muchísimo en mi experiencia profesional que cuando jugamos o empiezo a jugar con otros niños, tal vez no lo enganche directamente con un juego, con un juguete,
Pero, por ejemplo, cosquillas, vueltas, cargar, corretear, saltar, son juegos que sí enganchan rápidamente a los chicos, ¿no? Bueno, dependerá de las características del niño, pero muchas veces se enganchan ese tipo de juegos. Entonces yo les recomiendo que las primeras sesiones de juegos que estemos haciendo con nuestros niños sean así, juego motor social, que les permita a ellos engancharse con ustedes. Cuando vean que él responde y se engancha a este tipo de juegos, ¿sí? Ahí yo puedo empezar a incorporar algunos otros elementos, como por ejemplo algunos objetos sencillos, ¿no? Y cuando ya pasa esto, es importante conocer esto de aquí, que primero debemos empezar con los juegos, por ejemplo, medianamente motivantes. Lo segundo que debemos intentar usar son los juegos que estamos enseñando, esos juegos que tal vez no son todavía de mucho agrado de nuestros niños, pero que estamos enseñándoles, ¿no? Y por último, terminar con los juegos más motivantes, para que la sesión de juego termine siempre con alta motivación, ¿no? ¿Por qué no utilizo los juegos más motivantes al inicio? Porque probablemente el niño se enganche demasiado en ese juego y cuando yo quiera cambiar, probablemente genere que él se disguste y pues no disfrute el resto de la sesión de juego. Entonces por eso es importante tener esa secuencia, ¿no? Empiezo con un juego de motivación media, paso a un juego el que yo he elegido como un juego nuevo que quiero que aprenda y al final termino con un juego de alta motivación para que el niño termine contento, ¿no? Otra cosa importante es reconocer de que en ese entrenamiento que estamos haciendo con nuestros niños, pues no vamos a empezar trabajando que aprenda a jugar con otros niños directamente, si es que previamente él no sabe jugar solo y no sabe jugar con un adulto. El orden de dificultad en este caso es mayor la dificultad de jugar con un niño a jugar con un adulto. ¿Y por qué es que se da esto? Porque el adulto se adapta al niño, adapta su lenguaje al niño, adapta a la forma de jugar al niño y tiene cierta estabilidad en la forma de jugar. Pero un niño, por ejemplo, no se adapta necesariamente a otro niño, salvo que sea mayor, ¿verdad? Y recuerden además que un niño, por ejemplo, de 5 años no juega mucho tiempo un solo juego, sino es cambiante. Incluso un mismo juego no lo juega de la misma manera, sino que añade muchos factores diferentes cada vez, lo cual complejiza el juego y hace más difícil al niño con autismo de poder predecir qué es lo que debe hacer. Por eso es importante que le podamos primero empezar jugando con el adulto, ¿no? Que aprenda a jugar con el adulto, que aprenda a jugar solo también es importante, y después de eso empezamos a enseñarle a jugar con otros niños. Los primeros serían los hermanos y después otros niños cercanos. Y una cosa súper importante aquí es que pues debemos hacer y procurar que el juego lo disfrutemos, tanto el niño como el adulto. O sea, no puede caber en la cabeza de un profesional o de un padre la idea de que el juego sea una imposición donde yo exija demasiado y haga que ese juego sea pues incómodo o desagradable para el niño. Lo que debemos hacer es que el juego sea una situación de disfrute tanto para el niño como para uno. Y acá también es importante una cosa que añadir, que nos vamos a enfocar en lo que al niño le gusta al inicio, vamos a incorporar cosas que a él le gustan y en algún momento también es importante añadir cosas que a uno como padre también le guste. Por ejemplo, no sé, mi niño ya es grande, tiene 8 o 9 años, quiero jugar juegos de mesa con él y le enseño a jugar cartas. Me gusta jugar cartas, me parece divertido y a él lo podemos hacer enganchar. Eso quiere decir que será una actividad que ambos podrían disfrutar. O tiene 5 años y voy a jugar Jenga. Y a mí también me gusta jugar Jenga porque también lo he jugado. Entonces, son juegos que podemos llegar a compartir a un mismo nivel. O no, es más pequeñito, tiene 3 años, voy a jugar a la comidita. Yo recuerdo que jugaba así cuando era pequeño. Entonces, son juegos que yo también puedo disfrutar y que y mi hijo también, ¿no? Entonces, es importante esto que les digo, aprender a disfrutar del juego, tanto el adulto como el niño, ¿no? Es lo principal. Recuerden que las funciones del juego, además de aprender cosas a nivel cognitivo, de comunicación, sociabilidad, ¿no? De conducta adaptativa, de conocer patrones sociales, etcétera. Muy aparte de todas las cosas que se pueden aprender, una de las funciones principales del juego es entretenerse y divertirse.
y eso no se puede desnaturalizar. Entonces, esas son pautas generales que podemos utilizar dentro de esa estimulación del juego. Veamos ahora algunos tipos de juegos. Les voy a dar algunas ideas de qué tipos de juegos existen en algunas áreas, ¿no? Esta es una clasificación del juego un poco arbitraria. Hay muchos tipos de clasificación, pero nos va a servir para tener una idea de los diferentes tipos de juego que existen. Empecemos con el juego motor social, que es un juego que ya mencioné hace un momento. El juego motor social, que es altamente motivante, es todo aquel juego en donde requiere movimiento y cierto contacto con la persona, como por ejemplo las cosquillas, darle vueltas, corretear, saltar juntos, balancearlo, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese tipo de juegos son muchas veces agradables para los niños. ¿Por qué? Porque primero no son complejos, son sencillos. Segundo, no tiene objetos, entonces son sencillos también en ese caso para implementar para el adulto. Los juegos motor sociales casi siempre inician con una interacción, inician con la interacción de parte del adulto. No es el niño necesariamente el que propone, sino el adulto. Entonces eso facilita al niño saber de qué se trata. Otra cosa interesante de este tipo de juegos es que pues llegan a hacer que hayan algunas sensaciones, ¿no? En este caso vestibulares o propioceptivas, que al niño le agrada y que hacen que el niño se motive a ese tipo de juegos. Ahora, no solamente ese tipo de juego me va a permitir a mí engancharme para enseñar otros juegos, sino desde ese tipo de juegos yo ya puedo empezar a enseñar cosas, como por ejemplo haciendo algo que nosotros conocemos como una espera estructurada. ¿Qué es una espera estructurada? Por ejemplo, le enseño le doy una vuelta, agarro sus manitos, le doy una vuelta a mi hijo y veo que le gusta y se ríe, y otra vez hago una vuelta y lo hago y veo que se empieza a carcajear de risa. Una tercera vez lo hago y veo que lo disfruta un montón. La cuarta vez, en este caso, la cuarta vuelta ya no sería una vuelta gratis, por decirlo de alguna manera, sino esperaría yo que él tenga algún gesto de comunicación o inicio de interacción para poder hacerle esta vuelta. ¿Qué podría esperar? Por ejemplo, contacto visual. Si me miro, le sigo dando vueltas. Podría esperar que venga y me lo pida verbalmente. Podría esperar que venga, aunque sea y me jale, por ejemplo. Entonces, de esta manera, lo que yo estaría provocando es que este juego motor social me está dando una oportunidad de poder enseñar comunicación a mi hijo, ¿no? Entonces, espero que él busque una forma de comunicarse para mantener el juego. Y poco a poco yo puedo ir aumentando reglas dentro de esto, ¿no? Entonces, un juego motor social más adelante se puede convertir en un juego de reglas. Entonces, por ejemplo, al inicio solamente era correr, era un juego motor, pero luego se puede convertir en un juego de reglas cuando se convierta, por ejemplo, en un juego de chapadas, ¿no? Entonces, poco a poco yo puedo ir asignando reglas y de esta manera voy haciendo que el juego se complejice cada vez más. Otro tipo de actividad que tal vez acá entremos en polémica, pero igual quiero mencionarlo, es el uso también de tecnologías, ¿no? O sea, a veces me dicen, pero los niños pequeños no deben usar tecnología. Sí, es cierto, no deberían utilizar cuando son muy pequeños. Sin embargo, ocurre y en gran cantidad de ocasiones. Ahora, acá entramos en el dilema entre negar que ocurre esto y hacerlo bien. Si quieren utilizar la tecnología de una manera apropiada, es poniendo límites y viendo este tipo de juegos con supervisión, ¿verdad? En juegos que le permitan al niño no solamente engancharse y centrarse solamente en este juego, sino también favorecer otras cosas como respetar turnos, respetar límites de tiempo, prestar, por ejemplo, ¿no? Comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, incluso si ustedes utilizan las aplicaciones o videos adecuados, también pueden enseñar contenido de otro tipo a nivel de comunicación y lenguaje, por ejemplo, ¿no? Valores, por ejemplo, historias sociales, ¿no? Que le permitan a él saber qué cosa hacer más adelante en el colegio o en otro lugar. Entonces, la tecnología no necesariamente tiene que ser algo negativo en los niños pequeños, siempre y cuando se utilice adecuadamente en los contextos que hemos dicho, ¿no? Entonces, mientras que se utilicen de esa manera, va a ser válido y bueno poder utilizarlos. Y sin embargo, lanzo esto adicional: no debe ser
lo único y no debe utilizarse de manera exclusiva. Nosotros debemos brindarle oportunidades de poder hacer otro tipo de cosas más, otro tipo de juegos más. Por ejemplo, acá ya empezamos con el juego con objetos. El juego con objetos, por ejemplo, vamos a tener juegos muy variados. Por ejemplo, juegos sencillos en donde el juego es un juego funcional en donde el niño debe darle una función específica a un objeto. Imaginémonos una cucharita de juguete es para dar de comer, ¿no? Es una función específica. Un carrito es para hacerlo andar, ¿no? Un avión es para hacerlo volar, por ejemplo. O sea, acá yo le estoy dando funciones específicas a los juegos. Recordemos que nuestros niños muchas veces utilizan ya esos juguetes y seguramente les gustan, pero no necesariamente con una funcionalidad, sino algunas veces de manera estereotipada. Me refiero a que, por ejemplo, les gusta para coleccionarlos y guardarlos, les gusta para alinearlos, les gusta para lanzarlos o les gusta para hacer vueltas, hacerlos girar, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo este tipo de usos que le da a estos objetos, a estos niños, podemos revertirlos y darles otros usos adicionales que sean más funcionales. Entonces, cuando empiecen a usar objetos, empecemos a darle funciones concretas a esos objetos. Más adelante también pueden aparecer otro tipo de juegos, como por ejemplo juegos de causa-efecto, en donde el niño tenga que accionar determinadas botones o jalar o girar cierta palanca para generar un efecto, como por ejemplo un piano, ¿no? Entonces el niño sabe que machucando los botones hace un sonido, o los juguetes en donde el niño oprime un botón y ve que sale una luz que sale una luz que le agrada con alguna música, o también sabe que el control remoto del carro hace que el carro avance hacia adelante, hacia atrás o hacia la derecha e izquierda, ¿no? Entonces hay momentos en los que también tenemos que usar este tipo de juegos de causa-efecto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso, los juegos de causa-efecto van desarrollando cierta parte cognitiva también en el niño, porque se da cuenta de que la acción propia de él genera un efecto en los aparatos, ¿no? Y es importante en niños pequeños, ¿no? Entre el año y 2 años. Luego también es importante añadir juegos de construcción. Por ejemplo, los niños con TEA muchas veces disfrutan mucho de este tipo de juegos debido a que el procesamiento de ellos a nivel cognitivo muchas veces es a nivel visual. Entonces encontramos, y es muy común, que los niños con TEA tengan gusto o mayor gusto por juegos de este tipo. ¿A qué me refiero con juegos de construcción? Los rompecabezas, por ejemplo, los Legos, los bloques, ¿no? Rompecabezas en 3D. O sea, hay muchos juegos que son de construcción y ensamblaje que los niños con TEA suelen disfrutar. Entonces hay que utilizarlo para poder hacerlo como una actividad de entretenimiento y también para aprovecharlo en otras situaciones de aprendizaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi hijo sí le encantan los rompecabezas, ¿no? Entonces, no es un problema para él ese tipo de juegos, pero sabe prestarlos, sabe respetar turnos entre su hermano y él para jugar con ese rompecabezas, me lo pide adecuadamente, lo guarda cuando ha terminado de jugar. Entonces, los juegos de construcción, si bien es cierto, están a veces desarrollados en nuestros niños con TEA. Hay muchísima oportunidad de enseñar muchas más cosas a través de este tipo de juegos, ¿no? Entonces hay que aprovecharlos. Luego también pues vienen ya los juegos con muñecos, ¿no? Y acá se complejiza un poco más. O sea, ¿por qué lo he diferenciado en este juego con objetos? Específicamente, ¿por qué lo he diferenciado en este juego con muñecos? Debido a que los juegos con muñecos ya empiezan a requerir un nivel de ficción mucho más alto, ¿no? Ya no es solamente el carrito que me sirve para una función específica de hacerlo andar, sino que un muñeco me puede servir para, por ejemplo, hacerlo caminar, hacerlo comer, hacerlo pasear, hacerlo saltar, montar un caballo, manejar un avión, ¿no? Puede ser papá, puede ser mamá, puede ser un superhéroe, ¿no? Entonces, las posibilidades que existen ya con los muñecos son mucho más complejas, ¿no? Entonces, por eso es un nivel un poco más, más complejo y es importante respetar este nivel evolutivo, ¿no? Si mi hijo no sabe hacer un juego funcional más sencillo, difícilmente yo voy a empezar a enseñar este tipo de juegos más complejos. Entonces, es importante reconocer esto, ¿no? Y los juegos con muñecos pueden ir desde cosas muy básicas, como agarrar una cuchara y darle de comer,
a cosas más complejas, como por ejemplo que es un personaje de la película, última película que he visto de los Avengers, donde voy a representar que él es un personaje y yo también soy otro personaje, ¿no? Entonces, por esta razón es complejo este tipo de juegos y da paso incluso a un juego mucho más complejo, que es un juego que muchas veces, pues si bien casi todos los niños con autismo pues aprenden a jugar, este tipo de juego a veces no lo desarrollan de una manera tan óptima con la suficiente calidad. Me estoy refiriendo a que todo esto da paso a un juego que se llama juego simbólico, ¿no? Entonces, ¿qué es juego simbólico? Es un juego en el que va a haber mucho uso de la imaginación. Si nos ponemos a recordar cuando éramos pequeños, por ejemplo, muchas veces hemos jugado a cosas como, por ejemplo, ser un doctor, ser un astronauta, ser un superhéroe, ser un policía, ser el profesor, a jugar a la comida, etcétera. Entonces, todo este tipo de juegos, por ejemplo, entran dentro del juego simbólico, ¿no? ¿Qué características tiene este juego? Es que el niño no necesariamente utiliza la realidad tal cual como la conoce de forma objetiva, sino le da nuevas atribuciones de acuerdo a su imaginación. Entonces, por ejemplo, a más de uno, si nos ponemos a recordar en nuestra niñez, en el momento en el que estábamos jugando, no sé, con un muñeco de acción, por ejemplo, y nos faltaba algo para completar el juego, añadíamos, por ejemplo, no sé, un plumón, y ese plumón era la nave espacial en donde se subía el superhéroe y salía a volar al espacio. Entonces, los juegos de el juego simbólico implica mucha imaginación, implica utilizar objetos cotidianos para poder complementar esta imaginación y este juego que estoy haciendo. Entonces es un juego mucho más complejo y más complicado porque las posibilidades son realmente ilimitadas. Entonces, este muñeco, como les decía, me sirve para que sea un superhéroe, pero también puede ser un vaquero, y también puede ser un granjero, y también puede ser un agricultor, y también puede ser un policía, ¿no? Entonces, las posibilidades son muchísimas y acá el juego se complejiza. ¿Cómo enseñarle a mi hijo con TEA este tipo de juegos? Entonces, este tipo de juegos, pues, como les decía, es complejo, entonces lo que yo voy a hacer es simplificarlo. ¿Cómo lo voy a simplificar? Generando guiones de juegos. ¿Cómo es un guión de juego? Yo voy a especificar qué es lo que vamos a hacer con en este caso, con un juego en particular. Me refiero, por ejemplo, a imaginemos un juego común, el juego de la comida, ¿ya? Entonces, en este caso le voy a enseñar a mi hijo a darle de comer a los muñecos, ¿sí? Estoy empezando con algo sencillo. Cuando ya mi hijo sabe darle de comer a los muñecos, voy un paso antes. ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que debo hacer antes de darle de comer a los muñecos? Preparar los alimentos. Entonces, luego, cuando ya mi hijo sabe darle de comer a los muñecos, le enseño, por ejemplo, a preparar algún alimento que en este caso, no sé, ponerlo en la olla y mezclarlo, por ejemplo, servirlo en el plato y luego a darle de comer, ¿no? Entonces, estoy complejizando el juego. Ahora mi hijo ya sabe cocinar y darle de comer a sus muñecos. ¿Cómo lo complejizo más? Añado un paso anterior. ¿Qué puede ser? ¿Qué debo hacer antes de cocinar? Comprar. Entonces combino, por ejemplo, el juego de la tienda. Entonces tengo que ir a comprar el pollo y las verduras para poder cocinar. Entonces poco a poco voy complejizando el juego de mi hijo y voy haciendo de que un juego muy sencillo que al inicio era solamente usar una cuchara para darle de comer a los muñecos, estoy haciendo que se amplíe para que sea un juego más complejo y que mi hijo pues vaya aprovechando esta situación de juego social, ¿no? Entonces, como le digo, el juego simbólico es muy complejo y la forma de enseñarlo va a ser creando guiones de juego específicos donde el niño pueda jugar. Y ahora me dirán, Rubén, pero eso significa que lo va a hacer de manera siempre el mismo juego porque ha aprendido los mismos pasos y no sabe hacer otras cosas. Probablemente al inicio el juego del niño sea así, muy restringido y muy rústico y solamente orientado hacia los pasos que le has enseñado. Pero mientras más experiencia tenga en el juego, él también va a ir añadiendo cosas que a él mismo se les ocurran. Y es importantísimo validar ese tipo de ocurrencias dentro del juego, ¿no? Entonces, estábamos jugando con, no sé, por ejemplo, con una muñeca. Pero a él le gusta Mickey y trae a Mickey para dar de comer. O sea, yo tengo que validar eso y más bien reforzar ese tipo de cosas porque él ya está creando, está generando juego que si bien es cierto, parte de lo que tú dijiste, pero ya el niño está proponiendo hacer juegos, ¿no? Está haciendo algo un poco más complejo.
Entonces, el juego simbólico hay que empezarlo así, de manera sencilla, y hay que empezar a hacerlo más complejo cada vez. Eh, Luego de ello viene un juego que también es complejo y es complicado en el sentido de que tiene muchas reglas y justamente se llama así, juego de reglas. Un juego de reglas es un juego estructurado en donde por convención los niños, o en este caso el niño con el adulto, pues tiene que respetar ciertas reglas para jugarlo. Podemos encontrar dentro de eso, por ejemplo, lo que mencionaba hace un momento acerca de las escondidas, por ejemplo, de las chapadas, o también juegos de mesa, ¿no? Por ejemplo, el ludo, jugar, no sé, cartas, por ejemplo, o cualquier otro tipo de juego de mesa. Entonces, estos son juegos que tienen un nivel de complejidad más alto. Y recuerden una cosa más, que ese tipo de juegos eh, los vamos a tener que enseñar, como les estaba mencionando hace un rato, estructuradamente, sistemáticamente, que él aprenda todo, pero también en algún momento tenemos que enseñarle a flexibilizar. ¿Por qué? Porque los juegos de reglas muchas veces se adaptan a diferentes contextos sociales, y muchas veces también dentro de un mismo grupo, de acuerdo a lo que los niños propongan, van a haber variaciones. Me refiero a que por ejemplo, yo le puedo enseñar que las reglas del juego, no sé, por ejemplo, de las chapadas, hay una regla en este juego en donde el niño no, o sea, tiene que contar, tiene que salir a buscar una vez que terminó la cuenta y atraparlos en la pared en donde siempre él lo ha aprendido. Pero cuando hacen el juego en el colegio, por ejemplo, los niños empiezan a añadir nuevas reglas. Por ejemplo, no sé, se da cuenta de que el otro niño cuenta muy rápido y lo hace perder rápidamente. O se da cuenta de que el niño se esconde detrás de él mientras que está contando y lo hace perder también. Entonces yo tengo que enseñarle también diferentes escenarios. ¿Para qué? Para que el niño pueda adaptarse a diferentes circunstancias, ¿no? Entonces, si bien es cierto, al inicio voy a enseñar reglas estructuradas para que el niño entienda de qué se trata el juego, luego de alguna manera yo también voy a tener que flexibilizar esas reglas y cambiarlas para que el niño entienda que tiene que adaptarse a ese tipo de reglas, y que pueda aprovecharlas, pueda aprovechar esta situación para seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, ese mundo del juego en los niños, pues realmente es muy amplio, ¿no? Hemos visto, por ahí estoy leyendo sus comentarios, pues hemos visto entonces que jugar no es algo sencillo, es algo realmente complejo, y pues estamos preparando de esta manera, jugando con nosotros, con sus padres, los estamos preparando para que luego sean mucho más hábiles y mucho más atractivos socialmente hablando, para jugar con otros niños, ¿no? Entonces hay que aprovechar este tiempo en el que tenemos, este tiempo de compartir con ellos, para poder empezar a enseñarles este tipo de habilidades. Voy a revisar algunas de las preguntas que me han estado haciendo para poder ir contestando algunas de ellas, y como como les dije al inicio, las preguntas que no pueda contestar de manera verbal, igual se las voy a ir contestando de manera escrita a través del chat que por ahí se ha armado. A ver, tengo aquí muchos saludos, un momento. ¿Qué otras habilidades desarrollamos al jugar? Acá tengo una pregunta, dice: buenas tardes, mi niño tiene 12 años, él juega desde 6 con unos muñecos de papel que él mismo hace, los cuales ve en el televisor, ahora ya desde un año. Le gusta un juego del internet, eso es bueno. Miren, el hecho de que nuestro hijo tenga un interés en un juego en particular y que tal vez lo haga de forma repetitiva, no tendría por qué ser malo, en la medida de que no le impida a él aventurarse a jugar otro tipo de cosas y otro tipo de juegos que se adapten tanto a su edad como a su nivel cognitivo. Entonces, si tu niño le gusta un tipo de juego y es un pasatiempo que él ha formado, o sea, no tendría nada de malo si es que además de eso él sigue jugando otras cosas, y que cuando yo le digo, oye, vamos a jugar esto otro, él viene y se incorpora a este otro juego, y que cuando sus amigos lo buscan para jugar, se adapta y juega otras cosas. Entonces,
si el juego que él tiene no le interfiere para seguir haciendo otro tipo de juegos y seguir socializando con otras personas, y este tipo de juegos lo hace, no sé, como un hobby de manera personal, no tiene nada de malo que lo siga haciendo. Pero si sí interfiere con esto que estamos hablando, entonces sí sería bueno poner ciertos límites y poder enseñarle más variedad de juegos, ¿no? Por acá a ver otra pregunta. Leo dice, mi hija tiene 4 años y es Asperger, juega solo 10 minutos a lo mucho con cada cosa y se aburre. Muy aparte que es muy hábil, ¿no? Y puede hacer pues rompecabezas 50 piezas en 5 minutos y después ya no quiere jugar más con ese juego. Sí es cierto, lo que hablamos hace un rato es que probablemente los tiempos de jugar no sean muy amplios. Entonces, por ejemplo, en este caso, uno de los objetivos, ¿no? Si es que el tiempo de atención es corto para un solo juego, podría ser incrementar el tiempo en esa misma actividad haciendo variaciones. Me imagino, por ejemplo, solamente para complejizar el mismo juego que me has dado como ejemplo, el juego de 50 piezas de rompecabezas lo uno a las escondidas. Entonces, disculpen, el juego de frío y caliente. Entonces escondo 10 piezas dentro de la habitación y ella tiene que encontrarlas jugando frío y caliente. Entonces estoy complejizando el juego y mantengo el interés de ella en el mismo juego, pero estoy ampliando el tiempo en el que ella lo juega. Entonces hay que usar imaginación para hacer que para hacer que sus juegos se complejicen y duren más tiempo. ¿Qué más podríamos hacer en esto? Añadir toda la rutina. Entonces, ¿qué implica? ¿Qué sería? Sacar el rompecabezas, armarlo, guardarlo, también implica tiempo. Eso hace que el tiempo de atención perdure más en esa misma actividad, ¿no? Y la otra alternativa es empezar a enseñarle secuencia de juegos, ya no un solo juego. Entonces, hoy vamos a jugar rompecabezas, señor papa, plastilina y terminamos con, no sé, con Legos. Entonces, enseño una secuencia. Si bien es cierto, su atención dura 5 minutos, por ejemplo, en esa actividad, o 10 minutos, el hecho de que yo haya hecho una secuencia de juegos hace que la capacidad de atención aumente y la motivación se mantiene. Tengo acá otra pregunta. Mi hijo de 7 años le gustan los Snoopy y los juguetes de la cajita feliz. Los acomoda y toma fotos. Es una de las cosas que le gusta solo. Es importante que nuestros niños sí sepan jugar solos, ¿no? Es una habilidad, que ellos sepan hacer cosas solo y que puedan entretenerse solos. Es bueno, ¿no? Entonces, no es algo que sea para cambiar o quitar, siempre y cuando no sea interferente, como hablábamos hace un rato, con otro tipo de juegos. Entonces, yo lo que le recomendaría en ese caso es amplía la cantidad de juegos, ¿no? Deja ese tipo de juegos o aumenta otro tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, le gustan los Snoopys y juguetes de la caja feliz para tomarles fotos. Un día le puedo decir, oye, pero ¿qué te parece si hoy día no le tomamos fotos, sino los dibujamos? O mira, te he impreso esto de acá del Snoopy, ¿qué tal si lo intentamos pintar juntos? Bueno, no es propiamente un juego, pero es una actividad igual lúdica, ¿no? Entonces, tratar de cambiar, ¿no? O por ejemplo, voy a usar el Snoopy para algún otro juego. O si hubo un programa en donde vio alguna cosa que le gustó, pongo el Snoopy como un personaje para representar lo que está pasando. Entonces hay que utilizar ya el interés de él para ampliar y complejizar el juego. La última, acá hay una pregunta interesante también. Me preguntan qué tipo de juego recomendaríamos para niños de 3 o 4 años. Miren, los juegos realmente son, pues de acuerdo a cada niño son muy variados, pero por ejemplo para niños de 3 o 4 años, de todas maneras ya está despertando el juego simbólico, así que comida, el doctor, aprovechen las circunstancias actuales. O sea, por ejemplo, estamos pasando un momento de crisis y emergencia sanitaria, donde la labor de los médicos pues son fundamentales e importantes. Entonces juguemos a eso, ¿no? Juguemos a representar que somos el doctor y que estamos atendiendo. Vemos, por ejemplo, en las calles y constantemente, si es que salimos a hacer compras o lo vemos en los medios de comunicación, por ejemplo, militares, policías, ¿no? Juguemos a eso también, para que ellos entiendan cuál es la labor, qué es lo que tienen que hacer. Entonces, juego simbólico a los 3 4 años es muy válido, hay que tratar de incorporarlo. Juegos de construcción también, ¿no? Juegos funcionales también. Juegos motores yo sé que son complicados en el sentido de que no podemos disponer de tanto espacio, ¿no? Pero hay que tratar de adaptarnos también a la casa. Entonces, de entre 3 o 4 años realmente las posibilidades son muchísimas. Incluso a los 4 años hay juegos de reglas que pues los niños pueden aprender bastante bien.
A ver, vamos a leer la última pregunta. Inflexibilidad. ¿Cómo podemos iniciar el trabajo de la inflexibilidad? ¿No? El tema de la inflexibilidad cognitiva, ¿no? Hace que nuestros niños, por ejemplo, se circunscriban a algunos juegos específicos y no quieran salir de ellos, ¿no? Entonces, hay algunas ocasiones en las que lo que debemos hacer es incorporar pequeñas dosis, pequeñitas de juegos nuevos para que el niño pueda ir acostumbrándose de a pocos. Entonces, imaginémonos que nuestro niño, no sé, tiene una fascinación por los aviones, ¿ya? Entonces le encanta jugar con los aviones y está jugando con los aviones. Primero debo tener la situación controlada, no debo tener muchos aviones, puedo tener uno o dos, algo que yo pueda controlar. Y tengo que elegir un juego que más o menos yo crea que él puede jugar también, solo que no lo hace muy frecuentemente. Imaginémonos un rompecabezas, ¿ya? Entonces, si al inicio mi hijo no quiere jugarlo, puedo tal vez empezar a condicionarlo el juego de los aviones a armar uno o dos piezas de rompecabezas. Y no tiene que ser armar todo el rompecabezas, eso tenemos que quitarnos del chip de la cabeza, tiene que terminarlo todo en ese rato. No, si hace uno, dos, o uno nomás incluso, me ha pasado muchas veces, el niño se anima, hace la primera pieza renegando y luego sigue jugando con su juego. Pero poco a poco, y en los siguientes 2 o 3 ensayos, o sea, me refiero a que pues, no, este procedimiento no debería durar más de 10 minutos, el niño se empieza a dar cuenta de que lo que le estás pidiendo es jugar algo nuevo un ratito para seguir jugando con su juego favorito. Entonces el niño empieza a aceptar y puede armar un rompecabezas completo, no sé, pequeño, no sé, de 10 piezas antes de seguir con el juego. Y poco a poco va aceptando otro tipo de juegos. Podrías incorporar en esta línea de lo que estoy diciendo juegos de construcción en donde haya un inicio y un fin limitado para que para el niño sea más fácil. Por ejemplo, un rompecabezas de 10 piezas es fácil entender en qué momento se acaba, porque son 10 piezas. Al niño no le da tanta ansiedad porque sabe que va a acabar en algún momento. Si le doy un señor cara de papa, hay un número limitado de piezas que hacer. Pero si yo quiero cambiar el juego directamente del avión, por ejemplo, a empezar a jugar con los peluches, o sea, el niño no entiende exactamente cuánto es el tiempo que va a demorar en el juego de los peluches y eso lo va a poner más angustiado y va a molestarse. Recuerden también que esta cuestión de inflexibilidad a veces está, bueno, realmente parece inflexibilidad, pero disfraza problemas de comprensión. Entonces, si el niño no está comprendiendo exactamente lo que le estás diciendo, que le estás explicando, de que va a jugar un juego nuevo para poder jugar el juego que a él le gusta después, pues obviamente él se va a molestar muchísimo. Entonces aquí es válido simplificar el lenguaje, tengo que explicárselo en pocas palabras y también hacer apoyo de ayudas visuales, ¿no? Y también la misma práctica va a hacer que el niño comprenda poco a poco qué es lo que estás proponiendo tú, en este caso de cambiar juegos, y pues de esa manera el niño se va a ir adaptando. Veo que han ido aumentando las preguntas, lamentablemente pues no voy a poder contestarlas todas. Termino aquí con esta última que me consultan: cuando hay intereses sensoriales de por medio, ¿cómo puedo hacer? ¿No? Entonces, por ejemplo, quiere enseñarle a jugar con la plastilina, pero solo busca comérsela, ¿no? Entonces, cuando hay este tipo de intereses, hay que hacer una evaluación primero, ¿no? O sea, realmente es tan importante para mí enseñarle a jugar con plastilina. O sea, ya he agotado todo un repertorio anterior de otro tipo de juegos que puedo ir haciendo que no tengan ese interés sensorial. O sea, he agotado estas otras opciones de enseñanza. Entonces, si ya les he agotado y realmente pues ahora sí juega con rompecabezas y juega con los muñecos, les da de comer y la comida y hace un montón de juegos, pero me pasa ese problema en específico, ¿no? O sea, yo ya agoté otro tipo de juegos y quiero realmente enseñar este juego de la plastilina, ¿sí? Lo primero que debemos recordar es que este juego, en todo caso, va a ser un juego corto, ¿sí? Va a ser bajo una situación controlada, me refiero a que no puede haber mucha plastilina ni muchas plastilinas, ¿no? O sea, yo voy a tener que tener una plastilina pequeña, ¿no? El juego de la plastilina tiene que tener un propósito específico para que el niño entienda de qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, con la plastilina vamos a hacer gusanitos, vamos a hacer caracolitos, o voy a usar moldes, o voy a utilizar, no sé, alguna otra cosa. Y tiene que tener un inicio y un fin específico para que para él sea mucho más fácil de qué hacer. Y asegurarme, o sea, no puedo dejar a ese niño que lo haga solo, asegurarme que termine el juego habiendo hecho lo que le propuse,
sin metérselo en la boca y terminar de una vez el juego y inmediatamente engancharlo con un juego motivante que no tenga que ver con la plastilina. Para que de esa manera yo tenga oportunidad de reforzar, qué bien, hoy ya jugaste con los moldes, ¿no? Y si quieres mencionarlo, hoy no chupamos la plastilina, qué bien, qué bueno. Pero siempre enfocándose obviamente en lo positivo, ¿no? Pero pues de todas maneras resaltar cuando hayan este tipo de progresos. Bueno, lamentablemente el tiempo pues se me ha consumido y pues sí me he dilatado mucho más de lo previsto y no voy a poder resolver así en vivo las consultas. Sin embargo, me comprometo a leer ahora las preguntas que estén escribiendo y que se hagan más adelante para poder resolverlas. Y cualquier otra consulta, pues pueden hacerlo también a través de mis Facebook personales, Rubén Sáenz, o también a través de la página de nuestro centro, que es Centro Especializado en Desarrollo. También pueden escribirnos ahí para cualquier otra consulta. Bueno, muchas gracias por su participación el día de hoy y pues hasta otra oportunidad.